Amén, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Buenas tardes a todos mis hermanos que han estado ingresando y qué bueno pasar este tiempo maravilloso con el Señor, hermanos. ¿No? Como acabamos de escuchar esta hermosa alabanza, Cristo, ¿a dónde más podemos ir, hermanos? ¿No? Queremos llegar al Señor, podemos llegar en Cristo Jesús. La puerta, la entrada ya está abierta. Amén. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice, el velo del templo se rasgó en dos, se abrió de tal manera que cada uno de nosotros puede llegar a la presencia del Señor, pero en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Y tenemos hermosa promesa, ¿no? Todo lo que pidan en mi nombre, creyendo, lo van a recibir. Vamos a hablar en esta noche acerca de eso hermoso que tenemos de Dios, su palabra, hermanos. Su palabra que son fieles y verdaderas. Nuestra lectura de esta tarde ha sido en Josué capítulo 21, versículos del 43 al 45. Josué 21, para mis hermanos que ingresaron después de la lectura bíblica, Josué 21, del 43 al 45. Dice así la palabra del Señor. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Versículo 45, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Este es el versículo central, hermanos, para nuestra meditación. Vuélvala a leer y grabemos en nuestro corazón. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Gloria al Señor. Las promesas del Señor, hermanos. Vamos a hablar de eso. Nuestra lectura habla del pueblo de Israel. El día de ayer terminé nuevamente de leer el libro de Josué. Como siempre les digo, hermanos, es bueno leer y volver a leer cualquier libro que usted, si ya lo leyó o él va a leer de nuevo. Hermanos, qué lindo es cuando uno, cuanto más leemos, más nos enriquecemos, hermanos, de ese conocimiento de Dios, más conocemos al Señor, ¿no? Y qué hermoso este libro de Josué. Es un libro muy hermoso. Toda la Biblia es hermosa, hermano, cuando nuestro corazón se dispone a ver, a conocer a Dios. Y entonces, ¿qué dice este versículo? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Dios había prometido a su pueblo liberarlos de Egipto. Dios había prometido estar con ellos durante todo el tiempo de su peregrinación. Dios había prometido alimentarlos y los alimentó con maná durante 40 años. Dios había prometido, hermanos, llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, pero esa tierra estaba ocupada por más de 40 reyes. Toda esa tierra que había sido de Abraham, ¿no? De sus antepasados, ¿no? Porque ellos salieron a Egipto estando en su tierra, salieron a Egipto, en Egipto pasaron 400 años. En esos 400 años, la tierra que había sido de ellos, esa tierra fue ocupada por un montón de hombres con otras ideas, con otros dioses y con todos, ¿no? Los cananeos y toda esa tierra se llenó de gente perversa, mala, idólatra, pero era tierra que Dios había prometido a su pueblo. Y regresaron y los trajo, ¿no? Cuando leemos la historia, ellos destruyeron a más de 34 reyes, dice la Biblia, cuando leemos en Josué. Dios le prometió a Moisés liberar a su pueblo y lo cumplió. Dios le prometió a Moisés que toda esa tierra iba a ser tomada por ellos. Moisés ya no pudo entrar, sabemos la historia.
él ya no pudo entrar porque Dios le dijo, no vas a entrar tú. Pero siguió Josué. Dios eligió a Josué como sucesor, dice la palabra de Dios. Y entonces Dios le da hermosas promesas a Josué. Cuando leemos allá en Josué capítulo 1, Dios le recuerda a Josué lo que había prometido para Moisés. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Ahí todavía Dios está hablando con Josué. Antes que entren, que pasen el Jordán, y antes que entren, Dios le está haciendo recordar que ya había dado su palabra y había dado sus promesas. Josué se sentía un poco débil, tal vez un poco desalentado, se sentía como todo ser humano se siente ante las dificultades que se presentan en la vida, ante las situaciones que se presentan a ti como padre o como madre. Qué lindo entender, hermanos, que ese mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, es el mismo Dios que sigue estando con nosotros. Es el Dios que está en tu lado. Es el Dios de esta palabra. Es el Dios de estas promesas. Y esas mismas promesas son para ti, para mí, para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Josué? Le da una promesa en el versículo 5. Le dice acá: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tremenda promesa, hermanos. Tremenda promesa. Mi presencia va a estar contigo, mi ayuda va a estar contigo, mi fortaleza va a estar contigo, de tal manera que nadie te va a poder hacer frente. Basta con que los moradores de Jericó escucharon cómo el Dios de Israel había abierto el mar para que su pueblo pase y cómo ese Dios había acabado con el ejército egipcio. Ellos ya estaban temblando. Ellos ya estaban temblando, decían: ese Dios de ese pueblo es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y no solamente estaban pensando en ese Dios, sino decían: ese líder Josué, ese hombre Josué es un hombre poderoso. Hermanos, qué lindo cuando la gente comienza a ver a Dios a través de tu vida. Josué era un hombre como cualquiera de nosotros, con temores, como cualquier madre que de repente tal vez se siente sola y con temores y angustias. Pero hermanos, nosotros podemos ser igual que cualquiera de esos hombres, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso y sobre todo el misericordioso y fiel en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué le dice Dios a Josué? Leemos en su palabra: solamente esfuérzate y sé valiente. Dos cosas importantes, hermanos: esfuérzate y sé valiente. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando nos ponemos a confiar en Él, necesitamos poner de nuestra parte. Dios le dice: tienes que poner de tu parte. En el mundo habrá aflicción, no temas, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Solamente esfuérzate y sé valiente. Pon de tu parte, pon de tu ánimo, pon de tu cuerpo, pon de tus fuerzas, esfuérzate y sé valiente, ¿no? El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. El versículo 8 le dice: nunca se aparte de ti,
Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, qué importante. ¿Cuál es la promesa? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos, tú y yo tenemos, el pueblo de Israel ahora está representado por la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de todos los hombres y mujeres en todo el mundo, aún del pueblo de Israel que ha creído en Jesucristo como su Salvador. Ese es el pueblo que ahora tenemos en su palabra y que ahora disfrutamos. Somos ese pueblo maravilloso, tú y yo, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces, las mismas promesas, hermanos, las mismas promesas que Dios le dio a Josué cuando le dice, nadie te podrá hacer frente. Empezamos una nueva vida, empezamos un nuevo camino, empezamos un nuevo servicio, ahora servimos al Señor y Dios nos pide conquistar nuestro matrimonio, conquistar nuestro hogar, conquistar a nuestros hijos, conquistar a nuestro barrio, a nuestros vecinos, conquistar a nuestra familia. Sabemos que si no tienen a Cristo, están bajo el dominio de Satanás, pero más poderoso es el que está con nosotros, hermanos. A veces tenemos miedo de hablarlo, de repente, aún hasta nuestros hijos tenemos miedo. ¿Cómo decirle? ¿Qué le digo? Sé valiente, afronta la realidad, afronta la situación por amor. El amor echa fuera el temor, no hay por qué temer, hermanos, cuando deseamos que nuestra familia sea salva, cuando deseamos que nuestros hijos sean salvos, tenemos que tomar autoridad, valor, esfuerzo. Nos esforzamos por el trabajo, nos esforzamos por obtener las cosas de este mundo, pero no nos esforzamos tal vez por lo más importante y lo que más tiene valor en esta vida, hermanos. Es la salvación de nuestro hogar, es la salvación de nuestra vida, es tener la seguridad de salvación. Miren qué hermoso cuando leemos aquí. Dios cumplió su promesa con Josué y con todo el pueblo. ¿Qué dice el versículo? De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. ¿Quieres paz? ¿Quieres gozo? ¿Quieres esperanza? ¿Quieres confianza? ¿Quieres vivir tranquilo? Confía en Dios, cree en sus promesas, pero para obtener esas promesas solamente esfuérzate y sé valiente. Hermano, a veces estamos esperando las promesas de Dios, pero para las cosas de este mundo. Señor, quiero que me des mi casita, quiero que me den mis... Hermano, este mundo pasará, el cielo y la tierra pasará. Lo que tenemos y lo que podamos tener, gracias a Dios, pero nuestro esfuerzo, nuestra lucha debe ser para que nuestros familiares, nuestros hijos, que todavía no abren su corazón al Señor, abran su corazón al Señor. Porque el verdadero descanso y la verdadera paz no está aquí en esta tierra. En el mundo tendréis aflicción. El verdadero descanso, la verdadera paz será cuando entremos a la tierra prometida. Así dice la Biblia acá. Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Aquí, confiando en Dios y fortaleciéndonos en Dios, podemos tener esa paz, pero es una paz que estamos aquí con aflicciones y problemas y todo lo que estamos escuchando. Lo que últimamente escuchamos, el conflicto que nuevamente ha surgido entre Israel y Palestina. Cada vez se pone más terrible, más duro. Hermano, a nosotros no nos debe sorprender, dice la Biblia, porque eso ya está escrito. La palabra de Dios es fiel. Son evidencias que cada vez su venida está cerca. Por lo tanto, estar preparándonos, esforzándonos para agradar a Dios, ¿no? Nuestra primera alabanza que hemos cantado al empezar el culto, dice, te daré lo mejor de mi vida, ¿no? Y uno de los renglones termina diciendo, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración.
Así dice la letra, hermanos, ¿no? Y cuando uno canta, dice la palabra, hay que cantar con entendimiento. Señor, yo quiero adorarte, yo quiero alabarte, pero ¿cuál es mi mejor adoración? Ser obediente a tu palabra. Si me dices que me humille, me humillo. Si me dices que pida perdón, pido perdón. Si me dices que tengo que amar a mis enemigos, tengo que hacerlo. Mi obediencia es la mejor adoración. Lo que Dios está viendo es eso, hermanos. Escucha nuestra alabanza, escucha cuando cantamos, pero Él se goza en la obediencia. Así dice cuando habló con el profeta Samuel, cuando fue a ungir un rey. Yo no veo que dice la apariencia. El hombre ve la apariencia. Yo no veo la apariencia. Yo veo el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me agrada? Dice el Señor. Yo no quiero sacrificios y ofrendas. Yo quiero obediencia. La obediencia es la mejor adoración. Y eso es lo que Dios le pide a Josué y nos pide a nosotros como iglesia. Esfuérzate, sé valiente, mantén una buena comunión conmigo. ¿Y cómo se mantiene una buena comunión con el Señor? Obedeciendo su palabra, hermanos. Dios va a cumplir sus promesas. Tenemos hermosas buenas, como dice acá, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho. Hermanos, tenemos hermosas, buenas promesas de bendición mientras estamos aquí y para lo venidero. Pero ¿qué necesitamos? Primero, esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate, sé valiente. No temas, no desmayes. Cuando leemos en Isaías 41, versículo 10 al 13, son versículos muy conocidos, hermanos. Pero qué hermoso leerlo, recordarlo. Isaías 41, del 10 al 13. Hermosas promesas para su pueblo. ¿Quiénes somos su pueblo? Tú y yo. ¿Qué dice? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Hermanos, qué hermosa protección. Alguien se levanta contra ti, Dios está siempre al frente de ti, hermanos. ¿Qué más dice? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, gloria al Señor. ¿Cómo no estar seguro con la protección de Dios? Hermosa protección de Dios, promesas hermosas. Versículo 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, no te ayudo. Maravilloso es el Señor, hermanos. No temas. Hermosas promesas. Yo estoy contigo. Yo te ayudo. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen problemas, viene el virus a nuestra casa, ¿no? Ahora que todo el mundo está con ese temor del COVID, Dios no nos promete que no va a venir. Puede entrar ese virus en nuestro hogar. Pero ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí en medio de tal vez del dolor, de la aflicción, de la preocupación por el virus, aunque estés en valle de sombra de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Ahí está la presencia del Señor, hermanos, para sacarnos adelante. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente obedece. Las promesas del Señor siguen vigentes, hermano, ¿no? Dios dijo en sus promesas, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Sadrach, Mesach y Abed-nego no se quemaron. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. ¿Y qué dice la Biblia? Dios estaba con ellos, Jesús estaba con ellos. Nabucodonosor que dijo, no echaron 3, yo veo a 4. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Hermosos ejemplos escritos en la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que vieron realidad esas promesas? Los obedientes.
¿Por qué no se quemaron? Porque Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante el ídolo. ¿Por qué los leones no comieron a Daniel? Porque Daniel no obedeció al edicto del rey de no adorar a Dios, él siendo obediente. ¿Entienden? Fue lanzado a los leones, valle de sombra y de muerte. Pero ¿qué dice el Señor? Porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En la mañana, dice la Biblia, muy de madrugada, el rey se fue a llamar a Daniel. Daniel, el Dios en quien tú crees te ha podido librar. ¿Qué respondió Daniel? Sí, él ha enviado su ángel. Hermanos, está escrito para nuestra enseñanza. Hay un himno muy hermoso, ¿no? El 126. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Qué necesitamos, hermanos? Fortalecernos. ¿Qué necesitamos? Creerle al Señor. Dios no es hombre para que mienta, dice Números 23:19. Primero tenemos que entender eso, que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. No faltó, dice aquí el versículo, ¿no? Gloria al Señor. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a Israel. Hermanos, esas promesas a Israel son las promesas a su iglesia. Esas promesas a la iglesia son las promesas para ti, para mí, como padre, como madre, como hijo, como familia. Esas promesas son para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros. Y no va a faltar esa palabra que dice, ¿cómo termina? Todo se cumplió, gloria a Dios. Pueden venir momentos duros, difíciles, pero las promesas del Señor se mantienen vigentes, se mantienen firmes. Su palabra es fiel y verdadera. Por eso dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará, todo se va a cumplir. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Decimos, no nos debe asombrar lo que está pasando en Israel, no solamente en Israel, en todo el mundo. La maldad de los hombres es totalmente, el corazón del hombre se ha vuelto cada vez más perverso, más malo, más egoísta, más duro, más cruel. Y eso ya está escrito en 2 Timoteo capítulo 3. En los postreros tiempos vienen tiempos peligrosos, dice la palabra, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, infatuados, ¿no? Amadores de los deleites más que de Dios, desobedientes a sus padres. Hermano, estamos viviendo en esos tiempos. ¿Nos debe sorprender? No. Pero aunque estemos en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las promesas del Señor son reales, son vigentes, son desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso, hermano, ¿no? Ahora las familias que se encuentran tal vez pasando por esta situación, hermanos, fortalezcamos nuestra fe en Dios, creámosle a Dios, ¿no? Mi hermana Juanita y su familia, entender que tal vez estamos pasando en una situación de muerte, pero ahí está el Señor. Él hará su voluntad, Él hará sus planes y sus propósitos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Bendito sea el Señor. Los que ya hemos pasado, podemos alabar al Señor y glorificar al Señor. Familias que ya están pasando, gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Y si algún momento decíamos, tenemos que partir, hermanos, si nos toca partir, nos vamos con el Señor. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos que tener. Si me toca partir, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y si vivo para el Señor, vivo. Y si muero para el Señor, vivo. Muero. Gloria a Dios. ¿Cómo no estar confiados, hermanos?
¿Cómo no creerle al Señor? Amén. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Aleluya. Jehová tu Dios es Dios fiel. Hebreos 10:23 nos lleva, dice así la palabra del Señor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Qué prometió? ¿A qué se refiere? 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, con el cual fuisteis sellados con la comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora el pueblo de Dios es aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que ha recibido a Cristo en su corazón. Y con Cristo, hermanos, todo lo podemos. Con Cristo somos salvos, con Cristo somos bendecidos, con Cristo se hacen realidad todas las promesas del Señor hacia ese lugar maravilloso, hacia esa tierra prometida, solamente con Cristo. El pueblo de Israel recibió esa tierra prometida. Lo prometió, lo cumplió. Tuvo que haber esfuerzo. Josué como líder tuvo que esforzarse y ser valiente para afrontar. Y habíamos dicho, en el tiempo de Moisés, antes de pasar el Jordán, Dios le permitió a Moisés vencer a dos reyes, al rey de Sehón y al rey Og, dice la Biblia. Pero con Josué, pasando el Jordán, vencieron a 31 reyes. Todos los reyes ya tenían miedo, se juntaron en grupos de 5, se juntaron en grupos para vencer. Aún así, ¿por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, hermano. Dios les dio la palabra. Satanás se va a juntar en contra de tu vida, en contra de la iglesia, mucho más si tú estás obedeciendo y buscando firme, ¿no? Mucho más cuando estás sirviendo al Señor de corazón, más pruebas vendrán. Escuchamos a nuestra hermana y su testimonio, a mi hermana Juanita, el domingo antepasado, contando cómo Dios lo utilizó para llevar el evangelio a su familia. Y después de eso vino el COVID a su hogar. Hermanos, vienen pruebas, pero no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Estoy en tu lado. Estoy ahí contigo. Fortalécete, esfuérzate y sé valiente. Qué maravilloso, hermanos. Qué bendición más grande tener a ese Dios que leemos aquí en la Biblia, que estuvo con Abraham, que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué. Ese mismo Dios está con nosotros ahora. Y mucho más bendecidos la iglesia, porque ahora estamos en Cristo Jesús. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Bendito sea el Señor. ¿Cuál será el resultado, hermanos, de confiar en Dios? ¿Va a haber pruebas? Sí va a haber, pero el Señor estará con nosotros. Terminamos con Proverbios, capítulo 1, versículo 33. Busque su Biblia. Proverbios 1:33. Qué hermoso versículo, hermanos, ¿no? Qué hermosa bendición para el que escucha su palabra, para el que cree en sus promesas, para el que anda en obediencia, como dice la alabanza. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Ya lo encontró? Proverbios 1:33, ¿qué dice? Mas el que me oyere. ¿Lo tiene ahí? Amén. Quiero que usted lo tenga en su Biblia, hermano, y que usted mismo lo lea. Miren lo que dice el Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente. Gloria al Señor. ¿Cómo no alabar al Señor, hermanos? Y vivirá tranquilo sin temor del mal. No significa que el mal no puede venir. Lo que está diciendo es que no vas a tenerle miedo. ¿Qué es lo que aconsejan ahora los médicos, hermanos? Ahora usted entra a internet y escucha muchos consejos acerca de este COVID. Y uno de los consejos que dicen, si te viene el COVID, entra en tu casa, no te asustes, no te desesperes, no tengas temor, no te estreses.
porque el estrés, el susto, el temor baja las defensas. Y cuando tus defensas están bajas, le das lugar al virus. El virus te ataca y te hace más daño, ¿no? Mantente contenta, mantente alegre, mantente animada, porque si tú te estresas es peor. Miren lo que dice, ¿no? Ahora, nosotros eso lo tenemos que llevar a la palabra de Dios, hermanos. ¿Y qué me dice la palabra de Dios en este versículo 33? Dos palabras hermosas: confiado y tranquilo. Confiado y tranquilo. ¿Quién no quiere vivir confiado? ¿Y quién no quiere vivir tranquilo? Dios nos da, hermanos, el requisito para poder vivir confiado y para poder vivir tranquilo. Más el que me oyere. Hermanos, no hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios, que oír la palabra de Dios. Pero cuando el Señor dice oyere, no solamente se refiere a que entre por el oído, se refiere al que escucha y obedece. Eso es oír al Señor, hermanos. Escuchar y obedecer es una indicación de que realmente estás oyendo a Dios. Cuando tú escuchas y obedeces, ¿qué dice Dios? Si tú me escuchas y me obedeces, vas a habitar tranquilo. ¿Por qué voy a poder habitar tranquilo? Porque Dios me dice, hijo, esfuérzate, sé valiente. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Gloria a Dios. ¿Cómo no aferrarnos de esas hermosas promesas, hermano? ¿Cómo no aferrarnos y creerle a Dios cuando sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que usted le puede pedir de corazón, hermano, ¿no? Y si usted está caminando en obediencia dentro de los planes de Dios, Dios cumplirá. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ni siquiera necesitas abrir tu boca, solamente en tu corazón decirle, Señor, ¿cómo quisiera esto? Señor, ¿cómo me gustaría esto? Y Dios va a responder a tu corazón cuando te dispones a hacer lo justo, a hacer lo honesto, a ser misericordioso. Eso es lo que pide el Señor, hermanos, ¿no? Miqueas dice su palabra, ¿no? ¿Qué pide ahora Dios de ti? ¿No? Hacer misericordia, hacer justicia, humillarte delante de Dios. Sé justo, haz lo justo, sé misericordioso. Nunca nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos con sabiduría, hermanos. Entonces, ¿qué dice el versículo? Grave en su mente, grabemos en nuestro corazón este versículo, hermanos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Venga lo que venga, no voy a temer. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, Señor. Porque tu presencia está conmigo. Y tú tienes planes y propósitos. Hermanos, que nos fortalezcamos en el Señor. Como dice la alabanza, grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles en ellas, para siempre confiaré. ¿No? Hermoso himno, hermanos. Hermoso himno. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Su palabra sigue siendo fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que nos viene a partir de todos estos tiempos, hermanos, no nos viene nada bueno. Están pensando por quién votar, por Keiko, por Castillo, quién va a cambiar. Ninguno de los dos va a cambiar lo que ya está escrito, hermanos. El único que puede traer paz, confianza, seguridad es Dios en nuestra vida, hermano. Tenemos que votar, tendremos que votar, pero nuestra oración es por aquellas personas que un día tendrán cuenta, que dar cuenta al Señor. Nosotros fortalecer nuestra confianza en Dios, hermanos. Recuerde, ¿no? Aunque hay en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mas el que me oyere habitará confiado y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres el mismo, no has cambiado, Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro. El Dios que dio, Señor, a su pueblo de Israel toda esa tierra que tú lo has prometido. Y como está escrito en tu palabra, Señor, no faltó palabra de todas las buenas promesas que habías dado, Señor, a tu pueblo. Todo se cumplió. Ayúdanos a creer, Señor, que todas esas promesas, que las tomamos para nuestras vidas y que están escritas, Señor, historias que están escritas para que nos sirvan como ejemplo, Señor, de que tú eres el mismo, tú no has cambiado. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre Santo. Ayúdanos a creerte, ayúdanos a conocerte a través de tu palabra, ayúdanos a estar atentos, a escuchar tu voz y a obedecer tu voz, Padre Santo. Ayúdanos a tener esa seguridad de obediencia a tu palabra, porque tenemos esa promesa tuya, Señor. El que me oyere habitará confiado, dice tu palabra, y vivirá tranquilo, Señor. Podremos cada noche decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Gracias, Padre Santo. Perdona nuestras dudas. Perdona, Señor, nuestra desesperación, preocupación. Perdónanos. Ayúdanos a confiar cada día en ti, Padre Santo. Bendice a mis hermanos. Bendice a las familias que ahora están pasando por situaciones duras, difíciles. Fortalece su fe. Ayúdalos, Padre Santo. Que tu presencia, Señor, se glorifique, Padre Celestial, en cada hogar, en cada familia, de acuerdo a las necesidades. Y danos sabiduría, Señor, como hermanos, para poder estar, Señor, siendo de bendición para los que están pasando momentos difíciles. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano.